que como veían que se venía una complejidad en el túnel trasandino, entonces nos plantearon esa cifra. Pero en virtud que nosotros teníamos allí gente, ahorita ya no la tenemos lógicamente, muy especializada en el tema, y yo mismo, que vengo de una construcción de un túnel de aducción en el proyecto Central Hidroeléctrica de Carvaquero, que estuve al comienzo en el ensanche de la galería de acceso del túnel trasandino, que estuve en los 2.800 metros del túnel trasandino también, que se licitaron con el ámbito nacional antes que entrara Odebrecht. Entonces dijimos, nosotros podemos contratar, podemos un experto que nos apoye en estos temas y manejar como GDO este asunto. Pero también quiero aclarar lo siguiente, nosotros asimilamos, ¿no? Eso sí quiero puntualizarlo, asimilamos al personal, no el de la alta dirección, pero sí profesionales especialistas que estuvieron en la supervisión especializada. Presidenta, dijimos que por el tema de que para un jefe de supervisión querían cobrar $45.000 cuando su costo era $15.000 en la propuesta, y que nosotros sí podíamos manejar ese tema como lo hemos hecho. Entonces asimilamos al personal de la supervisión especializada que no estaba en alta dirección, trabajó con nosotros, siguió trabajando con nosotros, ¿no? Y manejamos el tema con expertos internacionales, ¿no? De ahí vienen consultorías con expertos internacionales para estos temas, porque, repito, las complejidades, como dije al comienzo, de las zonas geológicas y geotécnicas así lo ameritan, ¿no? Porque hay una inversión fuerte ahí. Le hago esta pregunta, señor Saavedra, porque en la 93ª sesión ordinaria de esta comisión, de fecha 20 de abril de este año, el señor Jorge Peñaranda, de la empresa Alfa Consult, esa empresa formaba parte del consorcio supervisor, manifestó que se solicitó el monto de $900.000, ya que cuando concursaron para obtener la supervisión lo hicieron con una oferta muy ajustada. En ese sentido, si bien usted dirigía la gerencia a la que se le encargó la supervisión, en su opinión, ¿esta le pareció una decisión correcta o tuvieron inconvenientes que el supervisor no habría tenido? ¿Existía alguna otra razón por la que se le resolvió el contrato a este consorcio privado? Entiéndase, ineficiencia en su trabajo, por ejemplo. No, Presidenta, gracias por la pregunta. El tema exclusivo es que su contrato terminaba. O sea, nosotros no le hemos cancelado o, digamos, llevado a conclusión un contrato antes de tiempo. No, su contrato ya terminaba. Quisimos tenerlos a ellos en este tema, pero se fueron muy arriba en términos de costos, ¿no? Y nosotros vimos pues que estaban pidiendo $45.000 por un jefe de supervisión y el gerente de desarrollo Olmos estaba muy por encima de ese jefe de supervisión con $1.500, pero por el Estado podíamos hacer todo este trabajo. Entonces afrontamos la complejidad como realmente corresponde y ahí están los resultados, ¿no? Y los informes que incluso hemos emitido durante todo este periodo, ¿no? Hasta que el túnel se terminó. Gracias, señor Saavedra. ¿Sí, algo más? Sí, disculpe, me había olvidado lo que usted dijo de la propuesta. Mire, el tema de la propuesta es un contrasentido, lo que dice, bueno, el señor que usted mencionó. Peñaranda. Peñaranda. Es un contrasentido por lo siguiente, ¿no? Se entiende que cuando uno hace una propuesta, y ojo, la supervisión es diferente al tema de la construcción. Cuando uno hace una propuesta, entonces se busca personas serias que elaboren la propuesta, ¿no? Entonces aquí estarían evidenciando que prácticamente se tiraron al piso por ganar y no creo que una empresa seria lo haga de esa manera, ¿no? Entonces hay un contrasentido ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo quiero aclarar esto. Una empresa seria sí hace una buena propuesta. Efectivamente, y también investigamos a las supervisoras. Señor Saavedra, ya ha estado acá el representante de Alfa Consult por varias horas también. Queremos que se esclarezcan la mayor cantidad de hechos. El contrato terminaba, pero la obra no. ¿Por qué no contrataron a otro supervisor externo? Bueno, en primer lugar hay que mencionar que para contratar a otro supervisor externo el plazo es no muy corto porque tenemos que hacer otro proceso, ¿no? Etcétera. Entonces tiene que ser un concurso internacional por la especialización y esto iba a demorar unos meses. Pero nosotros dijimos, asimilemos al personal de la supervisión, que en su mayoría fue asimilado, salvo pues
el equipo de expertos franceses que ellos tenían en Francia. Y aquí quiero diferenciar algo, presidente. Yo le agradezco porque usted me ha hecho recordar algo. Mire, ellos en su propuesta habían ofertado expertos franceses, porque hay que recordar que esta empresa estuvo conformada por un consorcio, Coine Bellier, Alpha Consult, ¿no? y la Meyer. Entonces, el servicio que ellos daban era un servicio de expertos internacionales que tenían que venir de Francia y por la cual nosotros teníamos que pagar incluso un adicional porque ya habían cubierto su participación y ellos presentaron un reclamo que nos han ganado un laudo y estamos pagando, ¿no? Entonces, si los expertos franceses venían ocasionalmente, solo cuando el tema era muy complejo y ya se había cubierto el porcentaje de expertos y habría que pagarle adicionales y encima en el periodo de ampliación de esta supervisión para este jefe de supervisión, por citar un caso, 3 veces más, entonces nosotros dijimos para el Estado no es conveniente que se amplíe la contratación, porque hay que diferenciarlo, se amplíe la contratación, porque nosotros sí podemos manejarlo asimilando a la mayor parte del equipo de la supervisión y manejando con expertos internacionales y la experiencia que nosotros tenemos en tunelería, ¿no? ¿Usted cree que fue una decisión seria la de asimilar al personal y que el propio PEOT supervisara? Sí, porque fueron los mejores. Ok. Irrigación. Señora Acuña, tal como sabemos, mediante la segunda adenda al contrato de concesión de irrigación Olmos, de fecha 30 de mayo del 2012, se habilitó a que cualquier empresa vinculada a H2 Olmos S.A. pudiera adquirir tierras mediante venta directa sin subasta, a pesar que el contrato original lo prohibía expresamente. De esta forma, Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A., OPI, adquirió 11.530 hectáreas de un total de 38.000 hectáreas, siendo así la empresa que se adjudicó mayor cantidad de tierras. Usted, señora Acuña, ha manifestado en reiteradas oportunidades que esta fue una medida de urgencia, a fin de que no se declare la caducidad del contrato de concesión. ¿Usted se ratifica en esa posición? ¿Podría explicarnos cuál era la importancia de esta modificación? Correcto, Presidenta. La importancia era que para que el proyecto de irrigación sea una realidad para Lambayeque, la concesión que nosotros no firmamos estipulaba que tiene que ser una subasta exitosa. Y la subasta exitosa era la venta de las 38.000 hectáreas o un monto determinado que 161 millones de dólares. Entonces nosotros no buscábamos el mecanismo para que se declare la subasta exitosa y financiera. El día de hoy Lambayeque no tuviera el proyecto de irrigación y el Estado peruano estuviera pagando los 33 millones de dólares todos los años. ¿Cuáles fueron las medidas alternativas que consideró el gobierno regional ante el escenario de caducidad del contrato? Es que... El escenario alternativo, ¿ustedes tenían un plan A, un plan B? O sea... que ya hubo una subasta. La alternativa era hacer una segunda subasta. Por eso que se hizo la primera subasta, se hizo la segunda subasta, y ya por la tercera alternativa buscamos la venta directa de las 11.500 hectáreas. Yo le hago esta última consulta. ¿Y ¿sabes qué nos llevó a nosotros tomar esta decisión? Porque evaluábamos cómo el proyecto Majes. ¿Perdón? Cómo el proyecto Majes. Ajá. Que se hizo una subasta de tierra y ha pasado 20 años y que en ese entonces estaba totalmente paralizado. No queríamos que a Lambayeque le pase lo mismo. Le decía que le consulto esto porque a la Comisión PARI usted respondió también sobre la pregunta de la posición del gobierno regional. Sí, igual. Y usted dijo, acudir al gobierno central, se le mandó una carta al presidente Ollanta Humala para la compra de 10.000 hectáreas a través del Ministerio de Agricultura y que el Ministerio de Agricultura sea quien custodie estas 10.000 hectáreas. Lo puedan vender, lo puedan distribuir o el Estado hacer lo que crea conveniente, pero generar que la subasta sea exitosa. No obstante, luego usted confirmó que nunca recibió respuesta por parte del gobierno nacional, por lo que tuvo que optar por vender esas tierras a una empresa vinculada a la propia concesionaria. ¿Podría indicarnos
¿Qué fue efectivamente lo que sucedió? ¿Ningún funcionario público del gobierno central tomó en consideración la propuesta de ustedes? Por supuesto, le informé al principio de mi participación que no solamente le pedimos al gobierno central que compre estas 10.000 hectáreas y pueda hacer un proyecto para los pequeños agricultores, sino también le pedimos a la CAP, le pedimos al Banco Mundial, a fondos de inversiones para que puedan participar en la compra de estas 10.000 o 11.000 hectáreas. Y al no tener respuesta, nosotros buscamos el mecanismo que está dentro de la ley, buscar la venta pidiendo la autorización, primero al Consejo Directivo del PEOT, segundo al Consejo Regional. Nadie le respondió del gobierno. Por supuesto, no. Lo que pasa es que este hecho resulta curioso, ya que cuando solicitó la aprobación del MES para la aprobación de esta segunda adenda, sí la recibió mediante oficio 941-2012, de fecha 30 de mayo de ese año, la misma fecha en la que se suscribió esta adenda. En ese sentido, ¿recuerda mayores detalles de la carta en mención de la propuesta en sí? No recuerdo los términos, pero le podemos alcanzar. ¿Podría alcanzarnos esa carta, por favor? Esa carta la enviaron al Gobierno Nacional. Sí. La carta que enviaron al Gobierno Nacional exponiendo la medida alternativa de que sea el Estado en que adquiriera las tierras. Por supuesto. Tengamos en cuenta que tal carta también se la requirió la Comisión PARI y nosotros no la hemos ubicado en nuestros registros. Perfecto. En todo caso, ¿podría indicarnos qué funcionarios públicos del Gobierno Nacional tuvieron participación en esta segunda adenda? No, aquí solamente era el Gobierno Regional. Solo el Gobierno Regional. Una de las fuentes de financiamiento del proyecto Irrigación Olmos fue la emisión de bonos corporativos, ¿no es cierto? Sí. H2 Olmos alcanzó a emitir 128 millones de dólares en dichos bonos. ¿Usted tiene conocimiento si las tierras adquiridas por Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A., los 16 lotes que equivalen a 11.530 hectáreas fueron utilizados como garantía para la emisión de tales bonos corporativos? Desconocemos. ¿Podría indicarnos si las tierras efectivamente adjudicadas en la subasta se encuentran actualmente en operación? Y lo que nosotros podemos informar que las tierras ya fueron vendidas a terceros. ¿Quiénes han sido estos terceros que han adquirido las tierras y en cuánto se han vendido? Le mandamos información en todo caso, pero lo que yo sé que ya no tiene tierras. Sí, eso ya lo ha dicho también, es la tercera vez creo que lo menciona en esta sesión. El nombre de la persona pero el nombre, por favor, alcáncenos el nombre de las personas que han adquirido estas tierras. Sí. Señora Secretaria Técnica, toma nota también de los requerimientos a fin de hacerlos llegar oficialmente. Una de las fuentes de financiamiento... Nos alcanza también en esa comunicación el actual propietario de las tierras en caso de estas hayan sido transferidas nuevamente. Conforme a la declaración brindada por el señor Fernando Silloní, señor Acuña, a la Comisión PARI el 4 de mayo del 2016 en su calidad de presidente de la Comisión de Subasta de Tierras, esta subasta no fue exitosa porque los pequeños y medianos empresarios lambayecanos no confiaban en que el proyecto de irrigación se haga realidad, además de tratarse de una inversión millonaria y poco segura, ya que el agua aún no llegaba efectivamente a los valles eriazos de Olmos al momento de la subasta. En ese sentido, en su calidad de gobernador regional, ¿podría indicarnos por qué razón este proceso de subasta no fue exitoso? Es decir, ¿por qué no se alcanzó a subastar las 38.030 hectáreas que fueron destinadas para ello? Primero, para que la subasta sea exitosa, el contrato de concesión decía que tiene que subastarse las 38.000 hectáreas. Y como usted lo acabamos de mencionar, hubieron dos subastas. Y en las dos subastas no llegamos a las 38.000 hectáreas, llegamos a 28.000 hectáreas. Y lo más interesante, imagino que la presunción del señor Sillones es por esa manera, que los lotes pequeños fueron los que no se vendieron. Lo que más se vendieron fueron los lotes de 1.000 hectáreas. Y los lotes de pequeños no hubo la participación de ninguna empresa de la región. ¿Cuál fue la responsabilidad del gobierno regional en el desarrollo de la subasta?
¿Podría decirse que también fue responsabilidad del gobierno regional que la subasta no haya sido exitosa? No, porque nosotros también poníamos dos personas que fueron parte de la comisión. Y todo el tema de la publicidad era por encargo de H2 Olmos, de la concesionaria. Claro, eran 2 personas de las 5 que conformaban la comisión, ¿no es cierto? 2 del gobierno regional, 2 de H2 Olmos y la quinta, que era el presidente, la acordaban las 4 personas designadas. Y fue el señor Sillonís el que fue designado presidente. ¿Por qué se designó por parte del gobierno regional a los señores Daniel Cumpa y Eduardo Tagle? ¿Por qué se consideró que estaban efectivamente calificados para ser parte de esa comisión? ¿Experiencia, profesión? ¿Qué consideraron para nombrarlos a ellos? Por su trayectoria como profesionales, por su experiencia. ¿Y por qué también al señor Sillonís lo escogieron ellos? Porque era una de las personas que sabe y conoce del tema de proyectos agrícolas. Le consulto esto porque una de las principales razones por las que demoró la aprobación por parte del MEF para suscribir el contrato de concesión de irrigación Olmos en el 2010 fue por la discusión del precio designado de las tierras que serían subastadas para financiar el proyecto. Esta discusión llegó al punto que la ministra de ese entonces, la señora Arauz, declaró previamente a la referida aprobación que el proyecto resultaba inviable financieramente. En ese sentido, le consultamos si usted, en su calidad de gobierno regional, consideró, o en todo caso considera, que el precio de las tierras fue la principal razón por la que los pequeños y medianos agricultores decidieron no adquirir las mismas. No, porque en el caso contrario, el día de hoy no hubieran las 4.500 hectáreas totalmente implementadas y no hubiera una inversión de más de 1.300 millones de dólares. Señora Acuña, entendemos que así como en el proyecto Trasvase Olmos se contó con una supervisión especializada privada, también se dio en el caso de Irrigación Olmos. En este caso, tal supervisión especializada se contrató con asesores técnicos asociados S.A., ATASA, pagándole al gobierno regional desde el 4 de diciembre del 2013 al 21 de enero del 2015 el monto de $4.197.003.31 por la prestación de este servicio. No obstante, a la fecha no se nos ha proporcionado información sobre su proceso de contratación, ni esta información está publicada en el portal web de la región. En ese sentido, le solicitamos nos explique cómo se llevó a cabo el proceso de contratación de ATASA. Entiéndase el año del proceso de contratación, el tipo de proceso, los postores y sus representantes, y además los propietarios de ATASA y la información que ustedes puedan proporcionar. En realidad, el que tenga la respuesta... Desde el señor Juan Saavedra, porque es una unidad ejecutora y Bueno, Presidenta, me comentan que sí ha sido enviada la información a la comisión. Bueno, yo lo voy a verificar. Pero esto fue un concurso. Esto fue un concurso donde participaron varias empresas, fue un concurso público. Hubo una comisión que se formó en el proyecto especial Olmos Tinejones, que es autónoma y seleccionó y evaluó todo este procedimiento que se llevó a cabo, ¿no? Hay montos que, por ejemplo, usted ha preguntado, yo no los tengo en la cabeza, pero voy a verificar y se los puedo enviar, no hay ningún problema, incluso el procedimiento y todo, voy tomando nota para alcanzarle de inmediato, ¿no? Sí, efectivamente ustedes nos han alcanzado información, pero solamente de montos. No nos han enviado ninguna información con respecto al proceso. Correcto, la vamos a enviar, Presidente. Por favor. Sí. Señora Acuña, entendemos que así como en el proyecto Trasvase Olmos... Perdón. Con respecto a la supervisión con ATASA, si tal como vimos hace un momento, mediante la resolución gerencial 018-2010 se repotenció al PEOT, ¿por qué no se decidió que esta entidad realice esta supervisión? ¿Cuáles fueron las razones para requerir la prestación del servicio de este privado, de ATASA? Presidenta,
La concesión de irrigación es otra concesión, es totalmente independiente del trasvase donde estuvo pues la supervisión especializada denominada Consorcio Supervisión Olmos, ¿no? Son realidades diferentes. Arriba, la oferta de plazo del contratista en CTO, hablo de trasvase, fueron 48 meses, pero abajo el plazo programado fueron 2 años, que se cumplieron exactamente. Y aquí quiero diferenciar algo. No son iguales las condiciones de trabajo arriba en Oriente, donde hay condiciones complejas, geológicas, geotécnicas, hidrológicas, sedimentológicas, etcétera, sino que abajo en irrigación es superficie. Y ahí riesgos no hay tan fuertes como arriba. Los únicos riesgos que nosotros vemos es cuando se da un fenómeno del Niño, ¿no? Pero por esa razón es que nosotros con esta empresa que fue contratada se desarrolló las cosas normalmente, ¿no? Señora Acuña, ¿podría indicarnos aproximadamente cuál es el nivel de sedimentación actual de la presa Limón que forma parte del proyecto Trasvase Olmos? Tengamos en cuenta que esta presa es la que se encarga de embalsar las aguas provenientes del río Huancabamba, el cual arrastra niveles considerables de sedimento, el mismo que progresivamente va tapando, por llamarlo coloquialmente, la presa, en términos coloquiales, y disminuyendo su capacidad. La altura de esta presa en la actualidad es de 43 metros. Explíquenos, por favor. Presidenta, con disculpa es más parte técnica. Correcto. Yo puedo expresarle en forma general, las decisiones pero políticas, nosotros entendemos que sus técnicos lo informan, pero no hay problema pero con que para responda. para todos es conocimiento que hacer una presa en el caso del río, la sedimentación es más rápida que hacer una presa lateral, ¿no es cierto? Y en este caso es una presa que está en el caso del río. Los porcentajes, creo que el gerente del PEOT puede darle una mayor información. También hacemos hincapié en que el señor Gayoso puede intervenir cuando lo considere pertinente, puede ampliar, puede explicar. Está usted también acá para ayudar. Finalmente lo que queremos es conocer. Señor Saavedra. Gracias, Presidenta. Quiero comentar lo siguiente. Mire, hay que diferenciar lo que significa una presa en cauce de río, como la presa Limón, y una presa lateral. La presa Tinajones, que también manejamos, tiene 50 años y por ser lateral, hasta ahorita tiene una sedimentación del 9%. Pero esta presa Limón, que está en el cauce de río, el tema de la presencia de sedimentos es una cuestión lógica, nosotros lo sabemos como ingenieros. Ahora, tengo que puntualizar acá que el estudio definitivo hablaba de una presa de 85 metros de altura a la cual nosotros tenemos que llegar, o sea, tenemos que hacer recrecer esa presa hasta 85 metros de altura, no por el tema de los sedimentos o porque esté colmatada, como estamos escuchando, ¿no? Colmatada es totalmente sedimentada, sino porque sencillamente estuvo en el diseño para almacenar un mayor volumen de agua. Si nosotros consideramos con la presa de 43 metros, y ojo, a medida que crece la presa en altura, el volumen aumenta, porque las laderas van así, y el volumen es mayor. En el caso de una presa de 43 metros, las laderas van acá y el volumen es menor. Entonces, de acuerdo a la consideración del estudio definitivo de los rusos, tiene que hacerse el recrecimiento de la presa. Pero hablando de la presa actual, si consideramos ese volumen que tiene actualmente, hay más o menos una colmatación del orden del 28 al 30%. Pero si nosotros consideramos el volumen total según los rusos que tiene que llegarse, estamos hablando de un 3-4%, ¿no? Entonces esa es una situación que es bueno aclararlo, porque no solamente es el tema que vemos ahí, ¿no? Esta consulta la hacemos en virtud de lo publicado en el portal web La Verdad, el 23 de febrero de este año. Sucede que conforme a la referida publicación, en una reunión convocada de emergencia por la comunidad Santo Domingo de Olmos, el ingeniero Damián Vázquez Bernales, supervisor del PEOT, declaró lo siguiente. Bueno, ahorita la verdad es que la presa Limón, a su altura que está, no tiene el volumen necesario para regar las 38.000 hectáreas de tierras nuevas, entiende, ni tampoco las del Valle Viejo, que son 5.000 hectáreas. ¿Algún comentario al respecto? Además hay versiones de sedimentación, o sea, están mencionando los agricultores que están recurriendo a pozos tubulares. Muy bien, Presidenta, por su intermedio voy a tratar de aclarar algunos temas.
El tema del diario La Verdad, donde hay ciertos personajes, que no voy a mencionar nombres, porque no es la primera vez que publican cosas de esa naturaleza, viene del año 2010 más o menos. En el año 2010 un ingeniero X, que está en el colectivo, dio una conferencia que se denominó El colapso de la presa Limón, en el Colegio de Ingenieros. Y dijo que la presa Limón, solamente con una semana de embalse temporal se iba a ir abajo. Pero resulta que la presa tenía 1 año de embalse temporal y así una serie de cosas. Entonces nosotros lo aclaramos ahí y después fue migrando en su posición. El ingeniero Damián Vázquez, cuando salió la publicación en el diario de La Verdad, y en verdad aquí yo quiero reiterar el tema de la forma como a veces algunos periodistas tocan los temas, no sacan lo que uno dice, se edita de otra manera. Cuando le pedí explicaciones sobre ese tema, y le voy a pedir que haga un informe escrito y se lo voy a llegar hacer llegar, Presidenta, me dijo: es totalmente falso lo que están afirmando, me dice. Entonces yo no he dicho eso, y comenzó a decir una serie de cosas. Dice que cuando llegó estos señores del colectivo le gritaron de todo, corrupto, coimero, una serie de cosas, y lo insultaron y dañaron su imagen cuando es un personal honesto, ¿no? Entonces yo verdaderamente no considero lo que salga publicado y le soy franco, en el diario La Verdad, porque ese estilo de una persona viene desde el 2010, de mentiras, de una serie de cosas, y yo no puedo permitir que alguien mienta y si está en mi equipo, ¿no? Entonces, pero sí le voy a alcanzar el informe, Presidenta. Alcáncelo, señor Saavedra. Comprenderá usted que nosotros, al investigar coimas, sobornos, dádivas, hacemos uso de todos los indicios que hay, y por eso los llamamos, y con total transparencia no asumimos como cierto lo que está publicado, sino lo que ustedes puedan responder y obviamente contrastar con la documentación que valide lo que ustedes afirman. Señor Gayoso. Sí, muchas gracias, Presidenta, por esa oportunidad de aclaración. Gracias. Sí, sobre su pregunta en el tema de la sedimentación, yo quería agregar a lo manifestado por el ingeniero Saavedra, de que la estructura de la presa Limón también tiene un conducto de descarga de los sólidos, de los sedimentos que se ocupan al pie de la presa Limón. Y otro tema que quiero agregar es también que ese tema de sedimentación está a cargo de la concesionaria dentro de los costos que ellos tienen por operación y mantenimiento de las estructuras, no solo del túnel, sino también de la presa, del aliviadero de descarga, etcétera. Y también mencionarle que los ingenieros que han estado trabajando y aún trabajan en la concesionaria son propuestos por la concesionaria, y nosotros los hemos evaluado, y puedo mencionar al ingeniero Wilder Araujo, al ingeniero José Salinas, que han trabajado en varios de los más grandes proyectos hidráulicos de la costa peruana, y ellos son los que están a cargo de la operación y mantenimiento de toda la infraestructura del trasvase de Olmos, ¿no? Gracias. ¿Es correcto, señor gobernador, o a los invitados, que a la fecha tanto usuarios, es decir, empresas adjudicatarias, como los comuneros están cavando pozos tubulares de manera informal a fin de completar el agua que no les suministra el proyecto? ¿Es verdad? A ver, Presidenta, para informarle que el proyecto de irrigación contempla el agua del trasvase más pozos. O sea, las empresas compraron con esas condiciones. O sea, es verdad que están cavando pozos tubulares. Claro, pero en este son momento totalmente autorizados por la autoridad de Lana. Muy bien, alcáncenos por favor todas las autorizaciones de pozos que se hayan registrado ante el PO. Ellos tienen que... No, claro, son las de Lana, pero ustedes no le da, el que le da es la Autoridad Nacional del Agua, Lana. Yo sé, el Lana es quien les autoriza, pero se entiende que ustedes tienen un registro de quienes... No, ninguno. No, en todos los casos vamos a pedir esa información de cuántos pozos de ellos tienen autorización Lana, y lo que pasa en la comunidad sí escapa a nosotros, porque... Correcto, podríamos por tu ámbito, porque la entidad responsable de la supervisión, que todo pozo que se perfora tenga su autorización, es la autoridad de Lana.